Sección 9. Infracciones y sanciones. Artículo 66. Extensión, compatibilidad y clasificación. A. Extensión. Las entidades de intermediación financiera y quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, que infrinjan lo dispuesto en la presente ley o en los reglamentos dictados para su desarrollo, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en esta sección. La misma responsabilidad será exigible a las personas físicas y jurídicas que posean participaciones significativas en el capital de las entidades de intermediación financiera y a quienes ostenten cargos de administración o dirección en las personas jurídicas que participen significativamente en el capital de dicha entidades de intermediación financiera, siempre y cuando comprometan su responsabilidad personal. El régimen previsto en esta sección se aplicará también en lo pertinente a las oficinas de representación, sucursales y filiales de entidades extranjeras. Este régimen también se aplicará en lo pertinente a quienes realicen materialmente actividades de intermediación financiera, sin estar autorizados para ello de conformidad con lo dispuesto en esta ley. B. Compatibilidad. El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa será independiente de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. Las sanciones administrativas no tendrán naturaleza indemnizatoria ni compensatoria, sino meramente punitiva, debiendo el sancionado cumplir la sanción y además cumplir con las disposiciones cuya infracción motivó la sanción. Si un mismo hecho o omisión fuere constitutivo de dos o más infracciones administrativas, se tomará en consideración la más grave, y si las dos infracciones son igualmente graves, la que conlleve una sanción de mayor valor pecuniario. A la persona culpable de dos o más infracciones administrativas, se le impondrán todas las sanciones correspondientes a las diversas infracciones. Cuando, en cualquier fase del procedimiento sancionador, los órganos competentes de la Administración monetaria y financiera consideren que existen elementos de juicio indicativos de la existencia de otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicarán a la instancia administrativa que consideren competente. Cuando los hechos constituyan a la vez infracciones administrativas e infracciones penales, sin perjuicio de sancionar las infracciones administrativas, la Administración monetaria y financiera iniciará la acción penal con respecto a las infracciones penales una vez finalizado el procedimiento sancionador administrativo. El ejercicio de la acción por infracciones penales no suspende los procedimientos de aplicación y cumplimiento de las sanciones por infracción administrativa a que pudiera dar lugar en virtud de la presente ley. Asimismo, lo que se resuelva en uno de los procedimientos no producirá efecto alguno en el otro ni tampoco respecto de la sanción aplicada. Sin embargo, en ningún caso podrá sancionarse a una misma persona dos veces por un mismo hecho. C. Clasificación. Las infracciones se clasificarán en cuantitativas, es decir, las que involucran un monto de exceso o faltante con respecto a lo requerido legal o reglamentariamente, y en cualitativas, es decir, las que representan un incumplimiento a disposiciones legales y reglamentarias y que no envuelven monto alguno. Artículo 67. Infracciones cuantitativas. Para los efectos de esta ley se considerarán infracciones cuantitativas aquellos incumplimientos que las entidades realicen con respecto a las normas prudenciales de adecuación de capital, normas de evaluación de activos y provisiones y disposiciones sobre encaje legal. A. Infracciones por incumplimiento a las normas prudenciales de adecuación de capital. Las entidades que incumplan con los límites e índices establecidos en el artículo 41. Artículo 45, literal E. Artículo 46, literales C y E. Artículo 47, literales A y B. Y artículo 48, deberán reponer de inmediato el faltante de capital y serán objeto de una sanción pecuniaria equivalente a un porcentaje del monto del capital no cubierto conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria en base a un rango del 5 al 10% del importe del faltante de capital. En caso de que no repongan inmediatamente el capital correspondiente, serán objeto de una sanción equivalente al doble de la anterior. B. Infracciones por incumplimiento a las normas de evaluación de activos y provisiones por riesgo. Las entidades que incumplan las disposiciones contenidas en el artículo 49 y su correspondiente reglamento en torno a la debida constitución de provisiones por riesgo, deberán completar de inmediato el faltante de provisiones correspondiente y serán objeto de una sanción pecuniaria equivalente al 100% del faltante. En caso de que no completen de inmediato el faltante de provisiones correspondiente, serán objeto de una sanción equivalente al doble de la anterior. C. Infracciones por incumplimiento a las disposiciones sobre encaje legal.
Las entidades de intermediación financiera que incumplan las disposiciones de encaje legal conforme a lo establecido en el artículo 26, literal b, de esta ley, serán objeto de la aplicación de una multa equivalente a 0,1% por día sobre el monto de la deficiencia de encaje legal. La Junta Monetaria reglamentará el régimen progresivo sancionador, para los casos de reincidencia de las entidades en esta infracción. Artículo 68. Infracciones cualitativas. Para los efectos de esta ley, las infracciones cualitativas se clasifican en muy graves, graves y leves según se tipifica a continuación. A. Infracciones muy graves. Son infracciones muy graves las siguientes. 1. Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización. 2. Ejecutar operaciones de fusión, absorción, conversión, escisión y segregación que afecten a entidades de intermediación financiera, sin contar con la autorización de la Junta Monetaria. 3. Resistir o negarse a la inspección de la Administración Monetaria y Financiera y demostrar falta de colaboración en la realización de tareas de inspección que se ejecuten de conformidad con las disposiciones reglamentarias. 4. Realizar operaciones prohibidas en virtud de la presente ley o que no estén dentro del objeto social de la entidad o la captación de recursos en forma no autorizada al tipo de entidad de intermediación financiera. 5. Realizar actos fraudulentos o utilizar personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de realizar operaciones prohibidas o para eludir las normas imperativas de la ley o los reglamentos o para conseguir un resultado cuya obtención directa por la entidad implicaría como mínimo la comisión de una infracción grave. 6. No observar la reglamentación establecida para el registro contable de las operaciones que conlleven irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad de intermediación financiera. 7. Poner en peligro los depósitos de la entidad, mediante gestiones inapropiadas según las buenas prácticas bancarias. 8. Denegar sin justa causa legal o contractual el reembolso de depósitos. 9. Ser condenado penalmente por sentencia judicial definitiva e irrevocable, por infringir la ley de prevención sobre lavado de activos. 10. La falta de adaptación o adecuación de las entidades de intermediación financiera en los plazos transitorios establecidos legalmente. 11. Incumplir la obligación de poner en conocimiento de la Superintendencia de Bancos la existencia de causa de supervisión en base consolidada. 12. Realizar actos de disposición y administración de bienes y valores de una entidad sujeta al procedimiento de disolución una vez iniciado el mismo. 13. Infringir la obligación de secreto bancario en los términos establecidos en el artículo 56, literal b, de esta ley. 14. Servir como intermediario a entidades no autorizadas para realizar intermediación financiera. 15. Distribuir dividendos en violación a la presente ley, así como reservas expresas u ocultas. 16. Incumplir la obligación de someter sus operaciones anuales a una auditoría externa por una firma debidamente registrada en la Superintendencia de Bancos. 17. No comunicar a la Superintendencia de Bancos la existencia de una causa de regularización. 18. Cometer dos infracciones graves durante un período de 3 años. 19. Incumplir la aplicación de una sanción por infracción grave. B. Infracciones graves. Son infracciones graves las siguientes. 1. Infringir el deber de información debida a los socios, depositantes y demás acreedores de la entidad, cuando tenga por objeto ocultar problemas de liquidez o solvencia. 2. La realización de prácticas financieras bancarias abusivas con los clientes y la infracción de los deberes de transparencia con el público. 3. La falta de información a la Superintendencia de Bancos o al Banco Central cuando ésta sea legal o reglamentariamente mandatoria, salvo que ello constituya una infracción muy grave. 4. Ejercer influencia sobre la entidad por el titular de una participación significativa o por quien directa o indirectamente tenga su control efectivo que ponga en peligro la gestión prudente de la misma. 5. Modificar los estatutos sociales sin previa autorización de la Superintendencia de Bancos. 6. La infracción a las normas en materia de prevención sobre lavado de activos. 7. La realización de publicidad engañosa para la captación de clientes o de competencia desleal. 8. Incumplir con la publicación o la remisión de los estados financieros auditados. 9. La infracción a los requerimientos mínimos que se establezcan reglamentariamente para el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 55 de esta ley. 10. Infringir las normas sobre el horario mínimo de atención al público. 11. Incumplir la aplicación de una sanción por infracción leve. 12. La comisión de 3 o más infracciones leves durante un plazo de 2 años.
13. La realización de préstamos hipotecarios a la vivienda sin la obtención del seguro de fomento de hipotecas aseguradas, FHA, que exige el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico. El atraso en el pago de la prima del seguro de fomento de hipotecas aseguradas, FHA, y del costo del estudio de configuración de la garantía, CECG. C. Infracciones leves. Constituyen infracciones leves las siguientes. 1. La modificación no autorizada del horario de atención al público cuando no constituya infracción grave. 2. El incumplimiento del deber de veracidad informativa a sus socios, depositantes y demás acreedores, cuando no constituya infracción grave. 3. Presentar retrasos en la remisión de los documentos e informaciones que deban remitirse periódica u ocasionalmente a los entes de la Administración Monetaria y Financiera. 4. Aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia que no constituyan infracciones graves o muy graves o infracciones cuantitativas de conformidad con lo dispuesto en los literales anteriores de este artículo. Artículo 69. Prescripción de infracciones. Las infracciones cuantitativas y las infracciones muy graves prescriben a los 5 años, las graves a los 3 años y las leves al año desde su comisión. Cuando la comisión de la infracción hubiere sido continuada se contará el plazo de prescripción desde la finalización de la actividad o desde el último acto realizado que consume la infracción. La prescripción se interrumpe por la iniciación del procedimiento sancionador. Artículo 70. Cuantificación y aplicación de sanciones. A. Cuantificación de sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones establecidas por la presente ley son las siguientes. 1. Infracciones muy graves. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a una de las siguientes sanciones. Primero, multa por importe de hasta 10 millones de pesos o, segundo, revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el artículo 39 de esta ley. Las personas que cometan la infracción establecida en el artículo 68, literal A, numeral 1, en adición a la multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas con la clausura del establecimiento. 2. Infracciones graves. La comisión de infracciones graves dará lugar a una sanción de amonestación por parte de la Superintendencia de Bancos, y a una multa de hasta 2.500.000 pesos. 3. Infracciones leves. La comisión de infracciones leves dará lugar a una multa de hasta 500.000 pesos. En el caso de las infracciones por no envío o retraso de informaciones al Banco Central y la Superintendencia de Bancos, la persona de que se trate será objeto de una sanción pecuniaria que estará en función de sus activos netos en la forma que lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria, sin que en ningún caso pueda ser mayor dicho monto fijado por reglamento al monto a que se refiere este numeral. B. Aplicación de sanciones. La ejecución de sanciones pecuniarias se practicará mediante el cargo, cuando proceda, en las cuentas abiertas por la entidad en el Banco Central. Si no fuera posible se utilizará el procedimiento de apremio establecido en el Código Tributario. Artículo 71. Graduación. Las sanciones aplicables a las entidades por cada tipo de infracción se graduarán proporcionalmente atendiendo a la naturaleza y entidad de la infracción, la gravedad del peligro ocasionado o el perjuicio causado, las ganancias obtenidas, las consecuencias desfavorables para el sistema financiero, la circunstancia de haber procedido o no a la subsanación sin necesidad de previo requerimiento por la Administración Monetaria y Financiera, las dificultades objetivas que pudieron haber concurrido y la conducta anterior de la entidad. En el caso de las sanciones establecidas en el artículo 70 de esta ley, se tendrán en cuenta, el grado de responsabilidad en los hechos que concurra en el interesado, la conducta anterior del mismo, tomando en consideración si es o no la primera vez que se le sanciona, y el grado de control que tuviere dentro de la entidad para adoptar las decisiones, si su conducta fue dolosa o negligente. Artículo 72. Procedimiento sancionador administrativo. Reglamentariamente se establecerá un procedimiento sancionador basado en los principios establecidos en el presente artículo y en el artículo 4 de esta ley. El procedimiento se iniciará por disposición de la Superintendencia de Bancos o del Banco Central, según corresponda, en caso de infracciones a las normas vigentes. La tramitación del procedimiento sancionador se llevará a cabo por un funcionario instructor designado por la Superintendencia de Bancos o por el Banco Central, según sea el caso. Se formulará un pliego inicial de cargos que se notificará a la entidad y a las personas presuntamente responsables de la infracción.
Practicadas las pruebas necesarias para esclarecer todas las circunstancias que rodearon la infracción, la propuesta del instructor con las pruebas pertinentes será notificada a la entidad y personas afectadas, para que en un plazo que nunca podrá ser inferior a 15 días, aleguen lo pertinente en su descargo y todo ello se pasará a informe del consultor jurídico del organismo correspondiente, quien elevará la propuesta y su informe al gobernador del Banco Central o al superintendente de bancos para su decisión, salvo que la propuesta sea la revocación de la autorización, en cuyo caso corresponderá la decisión a la Junta Monetaria. Hemos concluido con el título tercero, les invitamos a continuar con el título cuarto. Muchas gracias por su visita. Para nosotros es un honor y un privilegio. Por favor, tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.